Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy quiero responder una pregunta muy sencilla. ¿Existe una iglesia invisible compuesta por múltiples grupos denominacionales que creen cosas completamente diferentes? ¿O la iglesia de Jesucristo debe ser una sola, visiblemente unida y con una misma teología y armonía y paz entre sus miembros? Vamos a verlo en el video. Como decíamos en la introducción, hoy queremos contestar esa pregunta y lo vamos a hacer desde un enfoque netamente bíblico. Hoy son tantos los textos que quiero compartir y me faltarán muchos más seguramente. Son tantos los textos que quiero compartirles que he decidido dividir en dos etapas este tema. Un primer video que nos muestra el enfoque bíblico y otro segundo video que va a estar en armonía con el primero, donde vamos a mostrar la opinión de los primeros discípulos de los apóstoles al respecto de la unidad de la iglesia y este concepto pagano, este concepto gnóstico de una iglesia invisible. Vamos a entonces comenzar viendo cómo describe la Biblia a la unidad que debe tener la iglesia de Jesucristo. Si me acompañan por favor a Juan capítulo 17 y el versículo 21, dice lo siguiente: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Y dice Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, debo comenzar diciendo que este es un versículo que con mucha frecuencia se lee en las iglesias evangélicas, pero siempre se lo lee en un contexto de la unidad de la congregación, ¿sí?, de los hermanos que se congregan bajo ese mismo techo, para que no se estén peleando los diáconos con los pastores, un diácono con los otros, el pastor con aquí, o entre los que cantan y con los que tocan instrumentos. Por lo general se la utiliza en ese contexto, y no está mal, porque forma parte de una de las formas de explicar ese texto, pero hasta ahí llegan, porque se olvidan los evangélicos que esta no es una característica de una congregación que entre ellos se aman, se cuidan y se protegen, pero que se tiran piedras con la congregación de enfrente, porque el versículo 21 dice que todos sean uno, es decir, la iglesia de Cristo y todo lo que se precie de llevar el nombre de la iglesia de Cristo debe ser una, unida, universal y de ahí católica. Que todos sean uno. ¿Qué tan uno? ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la medida que se debe seguir para decir, bueno, hasta que lleguemos a esto, no paremos de buscar? Bien, la medida es como Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo. Dice el versículo 17-21, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean también ellos uno en nosotros. Es decir, con la misma unidad con la que Cristo se une al Padre, salvando el aspecto sobrenatural, ¿no? Hablando del aspecto del amor, la armonía y la concordia que hay entre Cristo y el Padre, de esa misma manera, y tal vez de una manera mística también, pero de esa misma manera, Jesucristo quiere que su iglesia sea una entre ellos y con el Padre y con Cristo. Y dice más, así el mundo creerá que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vamos a desglosar un poquito estos versículos. ¿Qué es lo que pide Cristo? Bueno, que seamos como un solo hombre, unánimes y de un mismo sentir. Ahora, yo sé que en la Iglesia Católica en muchas ocasiones somos imperfectamente unidos, pero tenemos en nuestra doctrina y tenemos en nuestro propósito el constantemente buscar la manera de desarrollar, fortalecer y promover la paz dentro de la Iglesia Católica. Aborrecemos el cisma, aborrecemos las peleas, aunque muchas veces nos podamos dejar llevar tal vez temporalmente por la carne, pero nuestra doctrina nos impide
el pensar siquiera en armar un cisma sin caer en un gravísimo pecado contra la unidad de Cristo. Como un solo hombre, unánimes y en un mismo sentir. Pero dice más. Dice, así el mundo creerá que tú me has enviado. Es decir, el mundo que no lee la Biblia, el mundo que no conoce de la teología, el mundo que no conoce de las profundidades y diferencias teológicas, dice, el mundo debe ver para creer. El mundo debe poder observar esa unidad de la iglesia para poder creer que Cristo ha sido enviado por el Padre. Y no solo eso, dice que además esa unidad debe ser perfecta. Dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Miren, si como Iglesia Católica muchas veces flaqueamos en no llegar a esa perfección de la unidad que Cristo nos pide, ¿en qué lugar queda la doctrina de los hermanos separados, que tienen por bueno el dividirse, porque dice que así se multiplican? Y mientras más se dividen, más templos nuevos surgen, más se dispersan geográficamente para que más cobertura geográfica puedan tener. Pero no importa. No importa si nos peleamos por cosas morales, si nos peleamos por cosas teológicas, si nos peleamos por el color de las paredes, o si nos peleamos por si hay que usar guitarra eléctrica, o guitarra acústica, o guitarra criolla. No importa. Para un evangélico, en líneas generales, lo más importante es guardar la unidad dentro de las cuatro paredes. Que el pastor no tenga problemas para manejar a esas ovejas o cabras. Pero en la Iglesia Católica entendemos que el mandamiento es para todos. Yo con los que están en la otra punta del mundo, en armonía y en paz. Los que están en la otra punta del mundo, en armonía y paz teológica, de corazón, sentimental, emocional y en todo sentido, conmigo, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Que todos sean uno, una iglesia única. De ahí por eso hablamos de una iglesia única, universal, católica. En contraste con las sectas o sectores o cismas o divisiones que pecan contra la oración y el mandamiento de Cristo. Hemos dicho que esta iglesia de Cristo debe verse como si fuera un solo hombre, en armonía y unidad, que debe ser visiblemente unida, no visiblemente dividida, que debe estar en perfecta unidad y no fragmentada, pero además dice que debe ser una iglesia que refleje la unidad de Dios. En Dios no hay desunión, en Dios no hay peleas, en Dios no hay discordia, es todo armonía, paz y amor, y eso es lo que promueve el Espíritu Santo. La doctrina de una iglesia invisible, compuesta de personas que creen cosas distintas, que se pelean entre ellos, en donde no hay armonía, no se juntan, no pueden tener comunión, en muchos casos no se pueden ni hablar, y en otros casos más extremos tal vez hasta se pelean por el lugar donde estacionar el auto, porque la iglesia está a 30 metros una de otra y se pelean los miembros de la iglesia por dónde estacionar el auto. Eso no existe en la mente de Dios. El concepto de una mente invisible no cumple el criterio de evaluación de Juan capítulo 17. Pero sigamos un poquito más, porque por ejemplo dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Y cuando hoy estaba leyendo este versículo, me ponía a pensar en esto. Es la prueba del amor de Dios que haya unidad y armonía en una iglesia. Porque está escrito en el Antiguo Testamento que cuando Dios se agrada de alguien, aún a sus enemigos les hace estar en paz con él. Ahora bien, la iglesia que es amada por Cristo, si Dios es capaz de hacer que haya armonía y paz en una persona de quien Dios se agrada, si una iglesia de la que Dios se agrada, su iglesia, su amada iglesia por la que Cristo dio su vida, si Dios se agrada de esa iglesia, la va a mantener unida porque será la prueba de su amor. Así lo dice Juan capítulo 17 versículo 23. Cuando ellos sean perfectos en unidad, se podrá ver que Dios los ha
amado. Y me puse a pensar, ¿estoy yendo un poco lejos con este pensamiento? ¿O realmente en la historia de lo que nos relata la Biblia encontramos casos en donde Dios se desagradó de alguien y los mandó al destierro, a errar, a estar dispersos? Y me ponía a pensar, ¿qué pasó con la Torre de Babel? Cuando las naciones quisieron hacerse uno solas, Dios se desagradó y mucho de la soberbia y de la arrogancia del ser humano. Y dice que le confundió las lenguas para que entre ellos no se entendieran. Ese fue el castigo de Dios, que quedaran divididos. ¿Por qué? Porque ahí iban atentaban contra Dios, querían unirse, pero no para seguir a Dios. Querían unirse bajo el reinado de un rey impío. ¿Sí? Crearon la Torre de Babel. ¿Para qué? ¿Para amar a Dios? No, para estar en contra de Dios. Y el castigo de Dios por oponerse a Dios fue que Él los dispersó en naciones por el mundo. Y me ponía a pensar, a ver, en el aspecto religioso, ¿habrá algún aspecto similar en la historia de Israel? Y me acordé del mandamiento de Dios en Deuteronomio capítulo 28, donde Él les prometía la abundancia, la seguridad, la tranquilidad, la paz y la armonía en la tierra que Él les había dado, que todos habitarían bajo un mismo nombre, protegidos por Dios porque Dios se agradaba de ellos. Pero la amenaza, dice, si me empiezan a desobedecer, los dispersaré entre las naciones. División. Y me ponía a pensar también, en el periodo de Moisés o de Josué, que mientras ellos siguieron unidos a un mismo caudillo, bajo el liderazgo de una sola persona, un delegado de parte de Dios, un mayordomo de parte de Dios, primero Moisés, luego José, mientras ellos hicieron eso, marcharon victoriosos contra sus enemigos. Pero cuando empezaron a hacer cada uno lo que bien le parecía, como dice el libro de Jueces, tanto al inicio como al final, a mediados del libro y al final del libro, cuando empezaron a hacer lo que cada uno le parecía, con su criterio de sola escritura, por así decirlo, cuando cada uno era papa de sí mismo y dejaron de seguir a un único caudillo que los guiara a Dios, dice que se dispersaron, empezaron a haber guerras civiles, ya no tenían fuerza para vencer a los enemigos los vencían, y ellos, afligidos de alma, padecieron la persecución. Y así pasa en el evangelismo, así pasa entre los protestantes, como su orgullo y su deseo de no someterse a una autoridad los lleva a rebelarse contra la autoridad. Dios los dispersa, les confunde las lenguas, los deja sin un caudillo y andan errantes como ovejas sin pastor. Y sí, tienen caudillos temporales como tenían en la época de los jueces, que tenían jueces tal vez que los juzgaban, pero nunca resolvían su problema de falta de unidad, de falta de progreso realmente espiritual. Nunca podían resolver el problema de que los enemigos los atacaban y los vencían, porque Dios no se agradaba de ellos. Porque Dios, de quien se agrada, le concede unidad, y de quien se desagrada, le da como castigo la división, la desunión. Por eso decimos, la prueba del amor de Dios por la Iglesia Católica es que la ha mantenido unida por 2000 años. Y los que se han salido de ella han sido los réprobos en la fe, los herejes, y los que han sido desechados por Dios, aquel Dios bueno y amoroso, que cuida de su viña y poda toda rama que no colabore con el crecimiento de su viña, sino que la quiere destruir. Vamos a pasar a otro texto que nos habla de la unidad, Efesios 4, 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todo y en todos.
Una iglesia unida es un signo de que el Espíritu Santo puede operar en ella. Porque dice Efesios 4, 3 al 6 que es el Espíritu Santo el que produce la unidad, el que desea, promueve la unidad de la iglesia. Y el llamamiento para la iglesia es a continuamente estar dispuestos en conservar esa unidad. Qué desatinado un cismático que creyendo saber Biblia, que creyendo conocer la verdad, atenta contra el Espíritu Santo, al cual dice seguir. Cuando el Espíritu Santo lo que procura producir es su unidad, y un cismático se opone, resiste al Espíritu Santo, produciendo un cisma. ¿Y qué características tiene esta unidad de la que habla? ¿Qué características tiene esta unidad que produce el Espíritu Santo? Pablo la va a describir. Esa unidad se caracteriza por ser un solo cuerpo, por creer en un solo y mismo Espíritu. Vamos a ver. Dijimos que es un signo de que el Espíritu Santo está operando en una iglesia, el hecho de que esa iglesia se pueda mantener unida. Y es un signo de que el Espíritu Santo no está operando en una iglesia, el hecho de que esa iglesia se divida. Ya lo vimos en el ejemplo anterior, mostrando que Dios de lo que se desagrada les envía división, como en la Torre de Babel. Y que cuando se agrada, el amor por la iglesia es tal que los mantiene unidos en perfecta unidad. Entonces la Iglesia Católica procura por todos los medios mantenerse unida, aunque ha padecido mucho dolor justamente por causa de este mandamiento, tratar de mantenerse unido. Por el contrario, los cismas, alegre e irresponsablemente, procuran lastimar la unidad de la Iglesia y no cesan de dividirse, porque pensemos que Pablo está hablando de la Iglesia como un todo y no simplemente de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de un templo. Hay un solo cuerpo y fuera de ese cuerpo ya no hay iglesia, porque el Espíritu Santo no va a trabajar en donde haya división. Hay un único y mismo Espíritu Santo que nos une en una misma esperanza de resurrección. Y cada uno, bueno, esto en general los evangélicos piensan todos más o menos lo mismo, o que tienen diferente doctrina acerca de los dones del Espíritu Santo, pero en general creen todos que es una persona que tiene voluntad, que tiene soberanía por ser Dios, salvo los testigos de Jehová, adventistas, mormones, que tienen una tendencia a despersonalizar al Espíritu Santo porque no creen que forme parte de la deidad. Ahora bien, dice un único y mismo Señor, que no da órdenes contradictorias. No le dice a uno bautiza niños y a otro no bautices niños. No le dice a uno el sacramento de la Eucaristía es el que te da la vida eterna y a otro le dice es un símbolo o una recordación. No les dice a uno los sacerdotes tienen autoridad para perdonar pecados y a otro no, perdonar pecados solamente le corresponde a Dios. No les dice a uno que Pedro era el príncipe de los apóstoles, la cabeza de los apóstoles en quien residía la cátedra de la iglesia. Y a otros le dice, no, la cátedra la tenés en tu propia cabeza, cada uno interpreta como mejor se le da la gana. Hay un mismo Señor que organiza las cosas de una misma manera. Tiene diversidad de dones, reparte diferentes dones a cada uno como Él quiere, pero con todo es un mismo el Señor y todo debe trabajar de forma armónica como si fuera un mismo cuerpo. Luego, la Iglesia de Cristo tiene una misma fe. Puede haber libertad para expresiones menores de diferencia en la fe y en la teología, porque es imposible ponerse de acuerdo en absolutamente todo. Pero aún así, debe haber un mismo credo básico y elemental que toda la Iglesia de Cristo pueda seguir. Ahora, para un evangélico, ese credo consiste de 4, 5, 6 renglones. Puedes entrar a la página de cualquier evangélico, de cualquier iglesia evangélica, iglesia entre comillas. Por lo general, ellos tienen una sección que dice qué creemos, y la inmensa mayoría de ellos tienen una reflexión, un credo que no pasa de más allá de 10, 15 renglones. Muy pocos son los que se explayan mucho más
en decir, creemos este tema controversial y creemos este tema controversial y creemos este tema controversial. La Iglesia Católica no solo tiene un credo básico, la Iglesia Católica tiene toda una teología a la que llama el depósito del Evangelio, y ese depósito del Evangelio abarca la creencia de toda la Biblia y de toda la tradición. Es gigantesca la cantidad de cosas en las que la Iglesia Católica se obliga a sí misma a mantenerse unida, en comparación con un puñadito de cosas en las que los evangélicos están obligados a mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque si no fuera tan pequeñito, minúsculo y reducido la cantidad de cosas en las que los evangélicos procuran mantenerse unidos, jamás lograrían ponerse de acuerdo siquiera con la congregación que tienen enfrente. Se ponen de acuerdo en que Cristo murió por nuestros pecados, se ponen de acuerdo en que Cristo murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre si es Dios o no. No pueden ponerse de acuerdo sobre si Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros, o si murió solamente por los pecados pasados, y los pecados futuros deben ir siendo perdonados por el mismo Cristo y la misma cruz, pero en la medida que se los vayan confesando. No pueden ponerse de acuerdo en si la salvación se pierde o no se pierde. No pueden ponerse de acuerdo sobre si hay o no purgatorio, si hay un milenio literal o un milenio espiritual. Entonces, como no pueden ponerse de acuerdo porque tienen cegada la mente y el entendimiento, requieren que su credo, las cosas en las que digan nos ponemos de acuerdo para poder mantener una iglesia invisible, sea así de chiquitito. Pues la Iglesia Católica, milagrosamente, se puede poner de acuerdo en algo tan grande y tan gigantesco como un catecismo, y en muchas más cosas que el catecismo, porque es en todo el depósito de la fe. Y esa fe, dice la Biblia misma, Judas 1:3, que ha sido dada una sola vez y para siempre. Y a los que gusten de estudiar el griego, allí el término utilizado para describir esta acción de ser dada está en el verbo aoristo, que significa, por lo general significa, no siempre, pero significa por lo general, de una vez y para siempre. No una fe que va siendo dada, no una fe en donde se van descubriendo nuevas ideas que contradicen a las ideas anteriores. Se puede ir tal vez refinando el conocimiento previamente adquirido, pero no refutar o negar el conocimiento previamente adquirido como hacen los evangélicos. Dice Judas 1:3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que, una sola fe, dada una sola vez, que después puede ir madurando, comprendiéndose mejor, pero siempre sujeta y aferrada a la misma fe originalmente dada. De manera que debería poder comprobarse que la Iglesia de Cristo mantenga la misma fe hoy que en el siglo I. Y es en este punto en donde muchos fallan los evangélicos, porque ellos no pueden probar de ninguna manera la existencia de su doctrina o de su credo, cualquiera sea el grupo evangélico o protestante. No pueden probar la existencia de su credo en boca o escrito de ningún ser humano que haya vivido en los primeros siglos. Nadie. Todo lo que encontrás de los padres de la Iglesia, en uno o varios aspectos, se demuestra que es una teología exclusivamente católica y compartida en muchas ocasiones con los ortodoxos griegos. Eso siempre lo afirmamos, los ortodoxos griegos, salvo en la cuestión del filioque, tienen muy pocas diferencias en lo del filioque y en el tema de cómo considerar la autoridad del Papa. Pero salvo esos dos temas, en general tienen un mismo pensamiento con respecto a la Iglesia Católica. Ahora, dice también Efesios 4, 3 al 6, que habla de un solo bautismo. Ahora, el bautismo era la iniciación cristiana. Y mientras que entre los herejes no se reconocía en el bautismo de ellos, ¿sí?, la Iglesia universal, la Iglesia Católica, por todo el mundo reconocía un único y mismo
bautismo. ¿Sí? Ellos no se andaban rebautizando porque entendían que rebautizar era ofender al Espíritu Santo, como lo hacen todos los evangélicos cuando pretenden rebautizar a un bautizado por la Iglesia Católica y no se dan cuenta de cuán grande ofensa están haciendo al Espíritu Santo. Además, durante el bautismo, las personas hacían profesión de fe, pronunciaban un mismo credo. Esto es importante porque acá Pablo no está refiriéndose simplemente al hecho de que sean mojados y que el bautismo sea reconocido universalmente, católicamente, sino que durante el bautismo decía, para que te podamos bautizar, no solamente tenés que decirme, ¿crees en Cristo como tu único Salvador y Señor?, sino que tenían que recitar el credo. Y tenían que públicamente decir, yo voy a defender con mi propia vida estas doctrinas. Por eso dice, un solo bautismo. Y lo dice a continuación de una sola fe. Dice, un solo Dios. Bueno, aquí ya entramos un poco más en el tema de los gnósticos, que tenían un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. Otros gnósticos que decían un Dios que era el mismo Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero que se manifestaba con tres caras distintas según, digamos, se cambiaba la máscara. Otros que decían que los patripacianos, que decían que Dios era el mismo Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros que confesaban la doctrina de la Trinidad. No, un solo Dios. Ahora, el mundo evangélico, tan dividido en teología y doctrina, de ninguna manera cumple con este requisito que dice el apóstol Pablo, es el signo de que el Espíritu Santo está trabajando en esa iglesia. La unidad de la iglesia es el signo distintivo de la iglesia católica. Ni siquiera los ortodoxos tienen ese signo distintivo porque están muy fragmentados. ¿Por qué? Porque andan como ovejas sin pastor. No creen en la necesidad y en la existencia de un papa que regule todo el accionar de la iglesia en dependencia y obediencia de Cristo, porque un papa puede ser desobediente a Cristo. Eso debemos aclararlo, que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica no todos los papas han sido santos ni sabios. Una iglesia invisible no cumple los requisitos de la epístola de Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6. Es imposible que el apóstol Pablo esté describiendo a una iglesia invisible compuesta de múltiples grupos denominacionales que creen cosas completamente diferentes en todas las cosas que hemos mencionado aquí en este versículo. Bueno, de esta manera describe la Biblia a la unidad. Seguramente pueden haber más comentarios. Por favor, deja esos versículos anotados entre los comentarios, apoyá al canal y apoyá también a aquellos que están tal vez deseando encontrar más versículos de los que el tiempo me permite mencionar aquí. Vamos a ver cómo describe la Biblia a un reino dividido. Dice Lucas 11:17. Mas él, refiriéndose a Jesús, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Cómo describe Cristo a un reino dividido? Como un reino que está destinado a la muerte, destinado a caer, destinado a ser asolado. Me pregunto, la doctrina de una única iglesia católica, unida, universal, armónica en teología y corazón, ¿se puede machear? ¿Se puede comparar a este reino dividido del que está hablando? ¿Un reino dividido contra sí mismo? ¿No es más bien el concepto de la iglesia invisible el que encaja con la descripción que está dando aquí Cristo? El reino de Dios no es un reino que esté dividido contra sí mismo, no está fragmentado contra sí mismo, porque está destinado a la muerte, a caer, a ser asolado, a ser pisoteado. Porque como dijimos, Dios se desagrada de la unidad. Dios se desagrada de la desunión, de las divisiones, porque no le reflejan. Los hijos de Dios debemos reflejar a Dios. Y una de las formas de hacerlo es reflejando la unidad y armonía que hay en Dios
en nuestra conducta, nuestro carácter y nuestra relación para con el resto de nuestros hermanos. Si la iglesia está dividida contra sí misma, ¿cómo podría haber permanecido a lo largo de los siglos? ¿Dónde están los encratitas? ¿Dónde están los gnósticos? ¿Dónde están los judaizantes? ¿Dónde están los arrianos? ¿Dónde están los abelianos, los patripacianos? Sí, han ido mudando, cambiando la fachada, pintando de nuevo de otro color la cara de su templo, creando nuevas denominaciones que refritan, resucitan las viejas herejías, pero cayeron, quedaron en el olvido, quedaron en el olvido, ya no existen, pero la Iglesia Católica existe. 300, 400, 500 años, eso es lo que han durado las herejías, y después mueren. Sabio fue Gamaliel cuando dijo en la Biblia, allí dando testimonio contra los judíos, dejadlos a los apóstoles. Dice, porque si este movimiento es de Dios, no lo podréis destruir. Pero miren a los otros que se levantaron diciendo ser alguien, y dice, mataron a su líder, y como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Mataron a su líder y sus discípulos se dispersaron, porque eso sucede con las herejías. ¿Dónde están los cátaros? ¿Qué está pasando con todas las iglesias, entre comillas, evangélicas originales? Han desaparecido. Hoy hay mutaciones de esas iglesias, pero no en la gente que defendía esas mismas doctrinas. Ni hermanos libres, ni bautistas, ni pentecostales, ni los wesleyanos, ni los luteranos, ninguno de esos grupos cree lo mismo que creyeron sus fundadores. Y muchos grupos han ido desapareciendo. Al punto que hay grupos que están casi extintos, como los menonitas, los anabautistas y otros. Porque Dios rechaza las herejías, las pisotea. Es un reino dividido contra sí mismo. Y un reino dividido contra sí mismo es asolado, cae, desaparece. Pero la Iglesia Católica tiene la promesa de que no prevalecerán las puertas del infierno contra ella. De que Cristo estará con ella todos los días hasta el fin del mundo sin abandonarla. A condición de que la Iglesia se mantenga unida. Porque cuando hay alguien que se va de la Iglesia Católica, deja de pertenecer a esa Iglesia unida. Entonces el que se va, formando un cisma, cae bajo la maldición de Dios. Porque está donde no está el Espíritu Santo. Como enseñan los padres de la Iglesia, que lo vamos a ver en otro video. Así que el modelo de una iglesia invisible es un modelo que Cristo no quiere sostener. Es un modelo que Cristo rechaza. Dice Lucas 11:23. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Me ponía a pensar al considerar este texto, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Predicando, y había personas que a veces se le oponían de una manera, otras de otra. Algunos que querían imitarle, pero sin seguir a los discípulos. Y Cristo dice, el que no está contra mí. Bueno, los evangélicos usan mucho este texto para decir, bueno, ven la iglesia invisible. Si yo no estoy en contra de Cristo, si predico a Cristo. No, pero se olvidan de lo que dice la segunda parte del versículo. Habla de recoger versus desparramar. Y de nuevo, el concepto de unidad, que es lo que Cristo quiere de su iglesia, versus el concepto de división, desparramado, dispersado. Entendamos esto, Dios ama la unidad, la procura y la defiende, pero se resiste a todos aquellos que procuran desparramar. Y así como Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí, también dijo en el mismo versículo, el que conmigo no recoge desparrama. De manera tal que no basta con predicar a Cristo, como vamos a ver más adelante en este mismo video y también en el de los padres de la iglesia. Es que hay que predicar todos lo mismo para no desparramar, para no dividir la iglesia, para no fragmentarla. Y el que desparrama, el que fragmenta, el que divide, se opone al propósito de Cristo. No está juntando con Cristo.
Cristo quiere a todos en un mismo redil, un solo cuerpo, una misma fe, un mismo corazón, una misma alma, unidad y armonía y paz. Pero los cismáticos no quieren eso. Una iglesia unida, la iglesia católica, reúne, junta, unifica. La iglesia invisible, la de los hermanos libres, bautistas, pentecostales, luteranos y todos los protestantes en general, esa esparrama. El concepto de la iglesia invisible es una iglesia desparramada. No, a Cristo no le agrada eso. Dice Lucas, capítulo 9, verso 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Claro, los discípulos habían entendido el concepto de la importancia de la unidad. Entonces ellos agarraban y decían: pero no nos sigue, no viene caminando con nosotros. Y Cristo los frena y les dice: si Él está predicando lo mismo que predico yo, ¿sí? Si no está predicando algo contrario a lo que yo predico, si no es contrario a nosotros, entonces está a favor de nosotros. Pero fíjense que en Lucas capítulo 11, Cristo está hablando de estar contra Él o a favor de Él, de juntar con Él o desparramar lo que Él junta. Pero aquí el texto está en plural, porque Cristo no habla de Él, habla de sus discípulos también. Habla de estar a favor de sus discípulos o en contra de sus discípulos. Entonces me puse a pensar, aquí hay una sucesión. Estar a favor o en contra de Cristo. Estar a favor o en contra de los apóstoles. Estar a favor o en contra de los discípulos de los apóstoles. Estar a favor o en contra de los discípulos de los discípulos. A favor o en contra de los discípulos de los discípulos de los discípulos. O de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Y así de forma indefinida hasta el día de hoy. Hay una continuidad teológica en la Iglesia Católica que puede ser rastreada desde el siglo I hasta el día de hoy. Todos los discípulos apostólicos eran católicos y lo demuestran en sus escritos, a pesar de la ignorancia protestante que lo niega. Entonces, estar en contra de nosotros no se refiere simplemente en contra de los apóstoles, sino también en contra de los que eran los discípulos de los apóstoles. Porque los que se oponían a los apóstoles, que enseñaban la transubstanciación, que enseñaban que en la iglesia tenía autoridad para perdonar pecados, que enseñaban la autoridad del Papa, que enseñaban todo lo que enseña la Iglesia Católica hoy, aunque no contemos con todos esos escritos. Pero los que se oponían a esa enseñanza también se iban a oponer a los discípulos de los apóstoles, que iban a enseñar lo mismo que los apóstoles. Y los mismos que se oponían a los apóstoles se iban a poner a los discípulos de los apóstoles, y también se iban a poner a la segunda generación de discípulos, y a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta. Entonces, Cristo dijo: no le prohíban predicar o expulsar demonios a esa persona, porque no está contra nosotros, no está predicando algo contrario, no está haciendo algo contrario a lo que hacemos nosotros. Entonces, si no hace lo contrario a lo que hacemos nosotros, está a favor, está juntando. Ahora, la iglesia ha sido enseñada por los apóstoles a bautizar niños, y los evangélicos se oponen. La iglesia ha sido enseñada por los apóstoles, por lo que la misma Biblia dice en Juan capítulo verso 20-23, que la iglesia tiene autoridad para perdonar pecados. Los evangélicos se oponen. La iglesia enseña que, conforme a lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 18, Pedro fue constituido la Kefa de la iglesia. No la Petra o el Petros, o no. Cristo no le habló en griego. Le habló en arameo y le dijo: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el príncipe de los apóstoles? Pedro. No, dicen los evangélicos. La iglesia está fundada sobre Cristo. ¿Cómo? ¿Y qué dice Efesios? Creo que el capítulo 2, verso 20. Después, en todo caso, les corrijo la cita si me estoy equivocando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles.
¿Sobre los fundamentos de Cristo o de los apóstoles? De ambos. Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Y sobre ese fundamento edificaron los apóstoles su fundamento. Y sobre el fundamento de los apóstoles el resto edifica. Como enseña 1 Corintios capítulo 3. Pero ¿cuál es el príncipe de los apóstoles? Pedro. A nadie le dio la llave del reino de los cielos, sino a Pedro. ¿A quién bautizó Jesús sino exclusivamente a Pedro? Y Pedro bautizó a todos los otros discípulos, a todos los otros apóstoles. ¿A quién le dijo solamente pastorea mi iglesia? A Pedro y solamente a Pedro. ¿De quién escogió la barca? La barca de Pedro. Juan tenía barca, pero no escogió la barca de Juan, escogió la barca de Pedro. ¿A quién le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, por no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo? Cuando Pedro confesó que Cristo era el Hijo de Dios. Y era regla entre los apóstoles que el primer convertido de una ciudad era el obispo de esa ciudad. No era siempre la regla. No era siempre la regla, pero era una práctica extremadamente común. ¿Y de dónde lo sacaron? El ejemplo de Cristo. Porque Cristo, el primer bautizado que tuvo fue Pedro. Y a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos. Y la barca era de Pedro, figura de la iglesia. Y a Pedro lo puso por pastor. Y Cristo mismo reconoció a Pedro como el que amaba más que a todos los otros. Perdón, Cristo mismo reconoció que Pedro era el que más amaba a Cristo. Pero los evangélicos se oponen a la enseñanza de los apóstoles y a la enseñanza de Cristo. Ahora, queda claro entonces qué opina Cristo de un reino dividido. Para él no hay medias tintas. Para él no hay una iglesia invisible. Para él hay un reino unificado, católico, universal, con una misma fe, un mismo bautismo, una misma creencia. Y lo que está dividido está destinado a desaparecer, a ser pisoteado, a ser asolado. Y Cristo habla en términos de estar a favor de él o estar en contra. No hay más o menos. Bueno, yo predico a Cristo, pero predico una cosa diferente de los del frente y estamos peleándonos con los del frente. Así no describe la Biblia la unidad, sino a lo que a Cristo le desagrada. Pero ¿cómo describe la Biblia a los que crean esas divisiones? Hemos hablado de lo que opina Cristo de la unidad, lo que opina Cristo de las divisiones, y ahora vamos a hablar de lo que opina la Biblia, o lo que enseña la Biblia, acerca de los que crean divisiones. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Hijitos, esta es la hora postrera, y como habéis oído que está para llegar el anticristo, de vuelta, como ya lo dijera en un video anterior, notar el singular y el tiempo pasado. Está para llegar el anticristo. Os digo ahora que muchos se han hecho anticristos. Es decir, ya no es tiempo pasado, sino tiempo... Pero no es tiempo futuro y singular, como hablaba del anticristo, sino tiempo pasado, presente y en plural. Dice, muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. De nosotros han salido. Esos anticristos salieron de la Iglesia Católica, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros. Pero así se ha hecho manifiesto que no todos son de los nuestros. ¿Qué está enseñando el apóstol Juan? Que hay personas que están dentro de la Iglesia Católica, pero no son de la Iglesia Católica. Y tarde o temprano se manifiesta que no pertenecen a la Iglesia Católica porque se van de la Iglesia Católica haciéndose anticristos. Particularmente este texto estaba hablando de los gnósticos y de sus diferentes doctrinas. Por ejemplo, San Ireneo decía que este pasaje se refería a Cerinto, un gnóstico a quien Juan se encontró en los baños públicos de la ciudad de Éfeso. Y Cerinto, me acuerdo que le dijo algo como, ¿no sabes quién soy? Y Juan, que estaba rodeado de sus discípulos, le dice, sí, sé quién eres el primogénito de Satanás. Fíjense lo que le dijo a Cerinto, un gnóstico. Le dijo, eres el hijo primero de Satanás.
Y le dijo algo más a los discípulos, de Juan. Dicen, vayámonos de aquí, no sea que este edificio se caiga por culpa de que está esta persona aquí adentro. Así pensaban los apóstoles y los discípulos apostólicos de los herejes, de los que se iban de la iglesia, de los cismáticos. Este seriento enseñaba que Jesús no era el Hijo de Dios, pues el Verbo habría venido a habitar transitoriamente en Jesucristo después del bautismo, que Jesús habría tenido un nacimiento natural, como cualquier otro nacimiento, que María obviamente era una mujer común y corriente. ¿Sí? Que Jesucristo había nacido con un nacimiento natural, no diferente del de los seres humanos, y que luego del bautismo, entonces, el Cristo descendió sobre él, sobre este Jesús humano, ¿sí? Y permaneció sobre Cristo hasta la pasión, pero durante la pasión desapareció el Cristo de Jesús, e incluso decía que el que resucitó tampoco había sido el Cristo, sino simplemente el Jesús hombre. También los ebionistas y en general los gnósticos negaban que María fuera la madre de Dios, al igual que San Ireneo. Por eso en el segundo siglo se empieza a utilizar el concepto de Teotocos para enseñar que María era la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios desde el vientre de María. María tuvo en su vientre a Dios y dio a luz a Dios hecho hombre. Y no como decían algunos gnósticos, que Dios vino, o la divinidad de alguna manera vino sobre Cristo después de su bautismo, o como decían otros, que vino sobre Cristo después del nacimiento de Cristo, pero no en el vientre de María. Y de ahí el dogma mariano, o la necesidad de tener este dogma mariano de que María es madre de Dios, porque de María nació Dios, hecho hombre. Así que la doctrina gnóstica, que dicho sea de paso no lo vamos a citar acá porque por eso haremos un video en algún momento, la doctrina gnóstica era que María era la madre de Jesús, no la madre de Dios. Y justamente son los discípulos apostólicos que en el primer siglo y en el segundo siglo, cuando empieza a aparecer la herejía gnóstica, empiezan a decir, no, María es madre de Curios, madre de Dios. María es Teotocos, la portadora de Dios, madre de Dios, o Mater Dei. Y empiezan a utilizar diferentes términos para hacer referencia a que Cristo era Dios desde el vientre. Bueno, estos herejes que negaban la maternidad divina de María eran los que se habían ido de la iglesia por esas doctrinas y por negar también la autoridad de la iglesia, por afirmar la sola escritura, por negar la tradición apostólica, por negar la transubstanciación, por negar la necesidad del bautismo, porque ellos creían que se salvaban solamente por fe y solo por gracia. Es decir, todas las olas de los reformados eran tenidas por los docetas y los gnósticos. Y estos docetas y gnósticos se fueron de la iglesia católica, haciéndose anticristos, al igual que los evangélicos. Ahora es interesante, ¿por qué elegí esta traducción? Porque esta traducción relata las cosas como la relatan los padres de la iglesia. Los anticristos se hacen. Una persona que está dentro de la iglesia no es un anticristo, pero al irse de la iglesia para predicar una doctrina diferente de la iglesia católica, se hace un anticristo. Una iglesia invisible es el concepto gnóstico. Porque ¿cómo justificaban ellos estar tan divididos en tantos cientos de sectas diferentes y aún así decir ser la iglesia de Cristo? Ellos predicaban el concepto de la iglesia invisible. Ellos predicaban el concepto de la iglesia invisible. De que la iglesia de Cristo está compuesta de los cerintianos, de los arrianos, está compuesta de los simonitas, de los ebionitas. En fin, de todo un poquitito. Todos pensamos distinto, no nos importa, pero como creemos en Cristo, no sé qué creemos de Cristo, porque creemos todas cosas diferentes, pero como creemos en Cristo, entonces pertenecemos a una iglesia invisible que no es visible. Razón por la cual, para contrarrestar la doctrina de los docetas y los gnósticos, el apóstol Juan escribe Juan capítulo 17, diciendo, no señores, no se equivoquen, la iglesia de Cristo tiene que ser visiblemente unida. Razón por la cual Lucas predica diciendo, no se equivoquen, un reino dividido contra sí mismo está destinado a caer, a perecer, y la iglesia de Cristo no puede perecer, puede sufrir, puede tener persecuciones, puede achicarse en el número, pero no perecer. Los anticristos se hacen a sí mismos y son los miembros de la iglesia invisible.
Porque en la iglesia invisible no es una doctrina creída por la iglesia católica, sino una doctrina creída por los que están fuera de la iglesia católica, mayormente los evangélicos y los protestantes en general. Así que la iglesia invisible es la doctrina de la iglesia del anticristo. Porque está compuesta de los que escuchan al espíritu del anticristo y de aquellos que se hicieron a sí mismos anticristos. Y aquí quiero distinguir entre los que son los falsos maestros y los que tal vez ingenuamente están siendo engañados por los evangélicos, por los maestros evangélicos. Dice Judas 1:17 al 19. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían: al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones y viven una vida solo natural, sin tener el Espíritu de Dios. Muy bien, y por esto decíamos al principio que el Espíritu Santo solo opera cuando hay unidad. Entre los que están divididos, entre los que se fueron al cisma, no tienen el Espíritu Santo no se va con ellos, como que enseñaba San Agustín, que dice: considérese un miembro amputado aquel que se ha ido de la iglesia, y el Espíritu Santo no va a seguir al miembro amputado. El miembro amputado se cae al piso, pero el Espíritu se queda en el cuerpo, está vivo. El miembro amputado se queda ahí en el piso, destinado a perecer, destinado a ser pisoteado, destinado a descomponerse, muerto espiritualmente, sin el Espíritu que lo vivifica, porque esos son las sectas. Lo dice Judas. Los que crean divisiones no tienen el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, se hubieran mantenido unidos a la Iglesia Católica, como lo enseñó el apóstol Juan, versículos que recién hemos estado considerando. Si tuvieran el Espíritu Santo los hubiera guiado a mantenerse unidos. Pero como tienen el espíritu del anticristo, escuchen la doctrina del anticristo que procura la división. Por eso Judas 17 es otra descripción de los mismos anticristos de los que ha predicado el apóstol Juan. Hombres sarcásticos y burladores que se burlan de la fe apostólica y viven según sus propios deseos, inventando su propia doctrina, cada uno papa de sí mismo, predicando el evangelio según San Yo, por su doctrina equivocada de solo escritura y la libre interpretación de la Biblia. Estos crean cismas, divisiones, no poseen el Espíritu de Dios, sino que son poseídos por el espíritu del anticristo. Lutero quiso sacar este libro del canon. ¿Por qué? Porque él estaba creando un cisma. Pero este libro decía que los que creaban un cisma no tenían el Espíritu Santo. Y Lutero creía tener el Espíritu Santo. Es más, se creía profeta del Espíritu Santo. E insultaba de todas formas posibles a los católicos, ni hablar al Papa. Si ustedes, algún día voy a hacer un video en breve sobre el tema de Lutero. Si ustedes supieran las cosas que decía Lutero de la Iglesia Católica y del Papa. Pero claro, como el libro de Judas declara que los que hacen un cisma no tienen el Espíritu Santo, Lutero quiso sacar este libro del canon. Lo mismo quiso hacer con el libro de Santiago, porque el libro de Santiago dice que el hombre no se salva solamente por la fe. Es decir, requiere de la fe para salvarse, pero no solamente de la fe. Y Lutero predicaba: no, nos salvamos solamente por la fe. ¿Cuál fue la decisión de Lutero? Entonces vamos a sacar la carta de Santiago del canon. Y quiso hacer lo mismo con el libro de Hebreos. Y quiso hacer lo mismo con el libro de Apocalipsis. Esta carta describe a los cismáticos, si me permiten buscar, Judas 1:4. Dice Judas 1:4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres infiltrados destinados a la condenación. Así describe Judas a los que crean divisiones. Obviamente a Lutero no le gustó esto y quiso excluir esta carta. 1:11 de Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces esta carta
los describe a los cismáticos como lucradores, como el profeta Balaam. Y claro, salir de un voto de pobreza para irse a vivir en un castillo, está bien, sí, uno dirá encerrado, pero vivía en un castillo, comiendo la comida de los ricos, entre diversos lujos, como los que después tuvo a lo largo de su vida, por lucro. Tal vez no voluntario al principio, pero consumado al final. ¿Cómo los describe también? Los describe rebeldes como Coré, porque dice, perecieron en la contradicción o la rebelión de Coré. Judas 1:11. Uy, qué parecido. Los que protestaron contra Moisés, los que protestan contra el Papa. Aquellos parecieron tragados por la tierra, y Dios al día de hoy todavía tiene misericordia de los protestantes. Pero tarde o temprano se los va a tragar la tierra. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Judas también describe a estos rebeldes y cismáticos como hombres que se apacientan a sí mismos. Dice el 1:12, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. O sea, no reconocen la autoridad de la iglesia. No reconocen la interpretación bíblica de las autoridades de la iglesia. No reconocen la tradición apostólica que dice cómo debe interpretarse la Biblia. No se dejan apacentar por los pastores de la iglesia. Se apacientan a sí mismos. Interpretan la Biblia como ellos quieren. Porque no nos olvidemos, Judas está describiendo a los protestantes. Judas está describiendo a los evangélicos. Judas está describiendo a los gnósticos, a los arrianos, a los menonitas, a los luteranos. Judas está describiendo a todos los cismáticos que se van de la iglesia católica. Hombres que se apacientan a sí mismos. Hombres que se apacientan a sí mismos y no se dejan apacentar por la autoridad de la iglesia, tanto en lo teológico como en lo moral y en lo práctico, y mucho menos tampoco en lo litúrgico. Ahora, dice 1:16, estos son murmuradores, querellosos, pendencieros, que andan según sus propios deseos, y cuya boca habla cosas infladas. Una descripción que les cae como anillo al dedo a todos los evangélicos y protestantes, que no cesan de murmurar contra la iglesia católica. No cesan de murmurar. Se ponen de acuerdo, se pelean en todo, pero cuando se trata de murmurar contra la iglesia católica, allí están al pie del cañón, todos juntos, para hablar en contra de la iglesia apostólica. Entonces, una iglesia invisible es una iglesia compuesta por los que no tienen el Espíritu de Dios. Porque la iglesia visiblemente unida tiene el Espíritu de Dios que los mantiene unidos. Y los que no tienen el Espíritu, por no tener el Espíritu, crean y causan una división para comportarse de toda esta manera. Infiltrados condenados, lucradores, rebeldes como los de Coré, se apacientan a sí mismos por su sola escritura, son murmuradores y calumniadores contra la iglesia y crean divisiones constantemente por no tener el Espíritu de Dios. Una perfecta descripción de la iglesia invisible de los evangélicos y protestantes. Dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí Pablo, en Gálatas capítulo 5, está diciendo el dogma de la iglesia católica. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entre los herejes no hay salvación. Es un concepto bíblico. Es un dogma que sale de la misma doctrina bíblica. Los evangélicos aborrecen el homicidio, nos acusan a nosotros de idolatría, acusan a tales o cuales otras denominaciones de hechicería.
se cuidan mucho del pecado de adulterio, de la inmundicia, denuncian con mucha ferocidad a los borrachos, pero acá también dice, también herejías. Los herejes no entrarán en el reino de Dios. Entonces, una iglesia invisible, compuesta de grupos que enseñan herejías diferentes, todas separadas, ¿cómo pueden entrar al reino de Dios? ¿Cómo pueden ser la iglesia de Dios si la iglesia de Dios va al cielo? Y dice la Biblia que los herejes no van al cielo. ¿Cómo puede ser la iglesia de Dios una iglesia invisible, separada, dividida, compuesta de personas de aquí y de allá, de distintos credos, pero porque creen en Cristo ya les alcanza? Si alcanza con creer en Cristo, ¿por qué los que creen una doctrina equivocada se van al infierno? ¿Por qué los herejes no entran al reino de Dios? Porque no existe un tal concepto como iglesia invisible. Existe el concepto de una única iglesia. Y el concepto y la teología de una iglesia invisible es una obra de la carne, porque las disensiones, los cismas, las herejías, las divisiones son una obra de la carne y no del Espíritu Santo. De manera tal que quien se va de la iglesia católica está obrando en la carne. Quien genera o generó o pertenece a un cisma está obrando en la carne. Una iglesia invisible entonces es una iglesia llena de herejes. No importa su honestidad. Es una iglesia de excluidos del reino de Dios. Gálatas 1:6 dice: me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como os lo acabamos de decir, ahora os lo repito: si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Un evangelio diferente? ¿Qué son las 4 o 5 leyes espirituales predicadas por los evangelios? Los 10 o 15 puntos básicos esenciales que ponen en las páginas web como si fuera su credo. ¿O el evangelio es toda la doctrina apostólica? Toda la doctrina apostólica. Si alguien predica un depósito de la fe que es diferente al depósito de la fe original, sea anatema. Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Ahora, mormones tienen un evangelio, testigos de Jehová tienen otro evangelio, bautistas tienen otro evangelio, hermanos libres tienen otro, luteranos tienen otro, calvinistas tienen otro, wesleyanos tienen otros. Todos predican un evangelio diferente. En el mejor de los casos, solo uno de ellos se podría salvar. Y todos los demás se condenarían. Porque el que no tenga el evangelio de Cristo, el evangelio original, se condenará, va a ser maldecido. Pero como podemos probar, y de eso estamos seguros en la Iglesia Católica, porque podemos rastrear nuestras doctrinas desde el siglo I hasta el día de hoy, sin tener que recurrir a doctrinas extrañas como hacen los bautistas, como el rastro de la sangre. Como nosotros podemos probar que nuestras doctrinas proceden de la Biblia, porque de manera continua son rastreables hasta el día de hoy, entonces tenemos la tranquilidad de que predicamos el mismo evangelio apostólico. Pero no es cierto que haya una iglesia invisible en donde se prediquen diferentes evangelios, pero igual se va al cielo porque se predica el Cristo. Si se predica diferente evangelio, entonces no se puede ir al cielo. No existe, según Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, una iglesia invisible, porque cambiado el evangelio, necesariamente se tiene que cambiar la iglesia. Dice Romanos 1, 16 al 17. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Apartaos de ellos. Me llamó la atención. Me puse a pensar. Si la iglesia
de Cristo fuera una iglesia invisible, ¿por qué Pablo les llama a separarse de esos? ¿Por qué Pablo llama a separarse de los que generan cismas? Los que generan cismas dicen, déjenlos que se separen, déjenlos que se vayan, lo más lejos que puedan. Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia que debe estar contaminada por tal clase de personas. El Espíritu Santo quiere mantenernos unidos. Y los que están provocando cismas, los que están provocando desunión, déjenlos que se vayan, apártense de ellos. Tristemente, hay una corriente moderna que procura unirse a ellos. Aunque nos calumnian, aunque tengan diferente doctrina, porque acá dice no solamente atentar contra mi persona. Bueno, si no me quiere, si no le gusta cómo me visto, si no le gusta cómo celebro la Eucaristía, si no le gusta... No. Dice los que producen divisiones contra la doctrina. Contra la doctrina. ¿Cómo puede un evangélico que está contra la doctrina católica permanecer con un católico? Ese es el falso ecumenismo, más parecido al de la Torre de Babel que a la unidad que Cristo quiere por medio del Espíritu Santo. A los cismáticos, lejos. No se puede tener cismáticos en la Iglesia Católica, porque los cismáticos no tienen el Espíritu de Cristo y por tanto no pertenecen a la Iglesia Católica. Una iglesia invisible no puede ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se le llama a mantenerse unida y de la iglesia invisible se nos llama a mantenernos separados. Dice 2 Timoteo 4, 3 al 4. Dice, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, entiéndase, libre interpretación de la Biblia, se harán de un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Otra descripción del mundo protestante. Ya no les va a gustar la exigencia de la doctrina católica, que por cierto es mucho más difícil de ser católico que ser un evangélico. No les va a gustar la sana doctrina, la doctrina que lleva salud y vida eterna. Y arrastrados por sus propias pasiones, sus propios pensamientos, su propia interpretación de la Biblia, se juntarán un montón de maestros para formar un grupo aquí, otro montón de maestros que formarán un grupo allá, otro montón de maestros que formarán un grupito acá. Y eso es una descripción literal de los protestantes de hoy y de los protestantes del primer siglo, del segundo siglo. Gnósticos que se separaban de la iglesia para amontonarse en un grupo de maestros y agruparse bajo el nombre de serintianos, otros bajo los encratitas, otros bajo los simonitas, otros bajo los arrianos. Esa descripción de los grupos sectarios es de la que está hablando acá profetizando. Hombres que se apartarán de la verdad. ¿Cómo describe entonces el apóstol Pablo aquí a la iglesia invisible? La describe como una iglesia apartada de la verdad y conformada por falsos maestros. Dice 1 Corintios 1, versículos 12 al 13. Cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Miren, Pablo había sido el fundador de la iglesia de Corinto. Apolo era el que estaba en Corintio mayormente predicando en esa región como un predicador itinerante local. Pedro era el príncipe de los apóstoles. Y después estaba Cristo. De manera que cada uno, según su aspecto, al quien le gustara más el evangelio que predicaba uno, o cómo predicaba uno u otro, dice, y se separaban. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? No hay una iglesia invisible, querido hermano separado. No está dividido Cristo. No está dividido Cristo. Yo soy de Russell, yo soy de Miller, yo soy del fundador de los mormones, yo soy del fundador... No está dividido Cristo. No existe una iglesia invisible. Una iglesia invisible estaría predicando a un Cristo dividido. Y por tanto, no puede existir una iglesia invisible. Dice 1 de Juan capítulo 4 versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y paréntesis, estos falsos profetas hablaban bajo la inspiración del falso espíritu. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Bueno, algún evangélico dirá, bueno, pero yo confieso que Jesucristo venía en carne. Sí, pero negás que María es la madre de Dios, tal cual lo hacían los que creían que Jesucristo no había venido en carne. Y acá dice que hay profetas que escuchan al espíritu del anticristo, como viene diciendo Juan en el capítulo 2 de esta misma carta. Porque después también los discípulos de Juan entendieron que este versículo no se estaba refiriendo exclusivamente a los gnósticos. También lo aplicaban a los arrianos, a los simonitas. Bueno, los simonitas también eran gnósticos. A los nestorianos. A los seguidores de Fotino. A todos los herejes le aplicaban este espíritu. Dice, estos son los que predican por un espíritu falso. Son falsos maestros. Independientemente de que la herejía de turno contra la que tuvo que luchar el apóstol Juan fue justamente el tema de los gnósticos, que negaban todo lo concerniente a la encarnación divina en el vientre de María. Afirmando los herejes, María es madre de Jesús y nada más que de Jesús, mientras que la Iglesia Católica afirmaba que María era madre de Dios. De manera que bien podemos decir que el que niegue la maternidad divina está negando el Evangelio de Cristo y no está escuchando el Espíritu de Cristo. Entonces una iglesia invisible, como lo enseña aquí Juan, es una iglesia que escucha el espíritu del anticristo. Porque le manda a discernir el espíritu, los profetas que profetizan por el espíritu de Dios y los profetas que profetizan por el espíritu del anticristo. Así que la iglesia invisible es una iglesia que oye al espíritu del anticristo. Por sus predicadores son los falsos profetas que creen a lo que les enseña el espíritu del anticristo. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que creó Dios, para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes a los que han conocido la verdad. El Espíritu Santo enseñaba claramente, por medio de sus profetas, apóstoles y también por medio del Antiguo Testamento, que en los postreros tiempos habría una gran apostasía. No un gran resurgir teológico, un redescubrimiento de las doctrinas apostólicas, sino una gran apostasía. Y esa gran apostasía es la de Lutero y todos los que siguieron después de él. ¿Sí? Que, escuchando los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, van a establecer un montón de reglas. Ahora bien, distingamos lo que es el contexto real de este versículo de lo que es el contexto aplicativo. El contexto real de este versículo estaba hablando de los gnósticos, en particular de los encratitas y de los ebionitas, porque estos grupos prohibían a las personas casarse, especialmente los encratitas, pero prohibían a todos casarse, prohibían el matrimonio, decían que el matrimonio era pecado. Al punto tal de que vos les preguntabas a ellos, bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? Si todos nos hiciéramos encratitas, el mundo desaparecería. Y bueno, pero no hay que alimentar la muerte, decían ellos. El matrimonio es pecado, y fuera del matrimonio está el adulterio, la fornicación, perdón. Así que estos eran personas que predicaban la extinción del mundo. Pero estos iban en contra de la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de la iglesia enseñaba que el matrimonio era santo y puro. Los célibes se comprometían a mantenerse sin casarse, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que es un estado que es mejor que el del matrimonio desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la capacidad para servir a Dios. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo, ¿no? De los que se hacen eunucos por amor al reino de Cristo, dice, pero no todos tienen la capacidad dada por Dios.
Pero estos encratitas no es que decían, bueno, está bien, los célibes que no se casen y que los laicos se casen. Estos encratitas decían que nadie se case. Y no solamente eso, vamos a añadir además que es falsa el argumento que dan los evangélicos de la iglesia católica, porque muchos evangélicos dicen que la iglesia católica son estos falsos apóstatas porque los católicos tienen el celibato, y te dicen, ¿ves? Dice, van a aparecer los que predican el celibato. No, señor, no se equivoquen, la iglesia defiende el matrimonio, y lo defiende de una manera que ni siquiera los evangélicos lo defienden, porque defiende todo el propósito del matrimonio. No solo la unión en amor para reflejar a Cristo y su iglesia, o como el núcleo celular que compone la sociedad, sino como una unión para procreación, en donde el matrimonio estéril, o que busca ser estéril en cuanto a la procreación de hijos, es un matrimonio que desagrada a Dios, porque van en contra del mandamiento primero que recibieron los seres humanos, ¿sí? De crecer y multiplicarse. Pero los encratitas decían, no, que nadie se case, que no nazcan nuevos hijos. Pero es interesante porque decían algo más los encratitas, y lo mismo que los ebionitas. Predicaban el vegetarianismo, porque ellos predicaban la abstención de la carne, pero de forma permanente, porque acá también los evangélicos dicen, ven, los católicos con sus cuaresmas y con sus lutos, con sus ayunos y con sus pascuas y con el viernes, se mandan a abstenerse de alimentos, diciendo que Dios hizo que todos los alimentos sean limpios. No, pero no te confundas. La iglesia dice temporalmente abstenete de esos alimentos como una enseñanza para tus hijos, como un sacrificio a favor de Dios, como un sacrificio propio para decir, bueno, me abstengo de esto, aflijo mi alma, en señal de la tristeza que me produce que el Viernes Santo sea el viernes en el que Cristo murió. Bueno, pero estos encratitas decían de forma definitiva, hay que ser vegetarianos. Doctrina que hoy no está ni siquiera en los herejes, está en el mundo. Y cada vez más. La doctrina de estos hombres que escuchaban a espíritus engañadores, espíritus demoníacos, predicaban el vegetarianismo. Porque la doctrina de Dios es, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. No, dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado, le dice el Señor a Pedro. Dios santificó todos los alimentos, come de todos los alimentos. Sin embargo, Pedro y los otros apóstoles se abstenían en ciertas fechas específicas de ciertos alimentos. Aunque en su dieta normal comían carne cualquiera, porque la santificaban con sus oraciones y daban gracias por ella. Así que, esta predicción dice que habrá quienes apostaten de la fe. Escucharán los espíritus engañadores, como hemos venido diciendo en los otros versículos. Y escucharán doctrinas de demonios y se apartarán de la verdad. Por lo tanto, la iglesia invisible es una iglesia compuesta por los que tienen la conciencia cauterizada y escuchan la doctrina de los demonios y no la doctrina de Dios. Bueno, muchos versículos, y seguramente podríamos mencionar muchos versículos más sobre qué opina Dios de los cismas, de las divisiones, si su iglesia tiene que ser una y visiblemente unida, o si hay una serie de criterios que demuestran que la iglesia invisible es un concepto absolutamente inviable para el cristianismo. Vamos a hacer un breve resumen. Primero, la iglesia invisible no refleja la unidad de Dios, como tú en mí y yo en ellos, dice Cristo. La iglesia invisible no podrá jamás cumplir con los requisitos de tener un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe, un solo Dios, un solo Espíritu y una misma esperanza. Tercero, una iglesia invisible no refleja un reino unido, sino un reino dividido contra sí mismo. Cuarto, una iglesia invisible refleja una iglesia que se opone al propósito de Cristo de unir, sino que por el contrario desparrama. Quinto, una iglesia invisible es una iglesia que está en contra de la iglesia.
porque no sigue el propósito de Cristo. Una iglesia invisible enfrenta a unos discípulos en contra de otros. Una iglesia invisible está compuesta de los que se van de la iglesia para hacerse anticristos. Una iglesia invisible está compuesta de los que no tienen al Espíritu y por tanto crean divisiones. Una iglesia invisible es aquella que está llena de herejes y no importa su honestidad, es una iglesia de excluidos del reino de Dios. Una iglesia invisible está compuesta de aquellos que deben ser considerados ajenos a la iglesia y que debemos separarnos de ellos. Una iglesia invisible es aquella que está apartada de la verdad, pues sigue las enseñanzas de los falsos maestros. Una iglesia invisible está predicando a un Cristo dividido. Una iglesia invisible oye al espíritu del anticristo, pues sus predicadores son los falsos profetas que creen en lo que el espíritu del anticristo les enseña. Y finalmente, una iglesia invisible está compuesta de los que tienen una conciencia cauterizada y escuchan la doctrina de los demonios y no de Dios. Hasta aquí llegamos con lo que nos enseña la Biblia. En el próximo video sobre este tema vamos a hablar acerca de las enseñanzas de los padres de la iglesia sobre una iglesia unida. Y vamos a ver qué enseñan estos versículos y otros más. Que Dios te bendiga. Por favor te pido que compartas el video, le des like, te suscribas y no te olvides por favor de que nosotros necesitamos continuamente de las oraciones y de su apoyo para poder continuar con este apostolado. Que Dios te bendiga, me despido hasta la próxima ocasión. Viva Cristo Rey.